Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Versículo número 6. Génesis 15, 6. Hay un versículo que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. No sé si hay un ground aquí, yo creo que hay que ponerle mute al piano 2. Piano 2 mute, creo que eso lo quita. Génesis 15, 6. Usted va a ver qué dice la palabra. Y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Piano 2 mute. Eso, gracias. Dice, y Abraham, perdón, leyendo bien, dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Quiero que note conmigo, es un versículo muy corto que hemos leído, obviamente parte de un relato muy importante, como todo en la Biblia. Pero dice, y Abraham, todavía no dice Abraham, sino que dice, y Abraham. Dice que creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Hablar de esto sin poder considerar lo que era la vida de Abraham hasta entonces, quizás si usted es nuevo en los caminos del Señor dirá, ¿qué diferencia hay entre Abraham y Abraham? No solamente la diferencia de cómo se escribe, sino la diferencia del significado del nombre. En sí, Abraham quiere decir padre enaltecido. Una versión en inglés lo traduce exalted father, y obviamente es como padre elevado. Sin embargo, cuando Dios hace un pacto con Abraham, le cambia el nombre y le pone Abraham, le pone una H que cambiaba todo el significado del nombre, no de una manera muy diferente, pero sí cambió el significado, porque ahora Abraham es padre de multitudes. Y Dios le cambia el nombre porque el nombre iba a representar el compromiso que Dios había hecho con este hombre. Ahora, ¿quién era Abraham? Venía de una región de idolatría, de una región de desconocimiento del Dios de la Biblia, del Dios verdadero. Y Dios le habla a este hombre, y quiero que vayamos rápidamente a ver en Génesis 12. Versículo 1 dice, del 1 al 3, leo y dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Note cómo dice la Biblia, que Dios le habla y le dice, y engrandeceré tu nombre. Es decir, que iba a haber un cambio de nombre en la persona de Abraham. Y por supuesto, al haber un cambio de nombre, iba a haber un cambio de bendición. Y dice que sería bendición, y el verso 3 dice, y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y leyendo el verso 4 que concluye este relato, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años, y ese dato es muy importante, tenía 75 años cuando partió de Harán. Es decir, que no era un jovencito, sino que ya era un hombre. En aquel tiempo, pues 75 años no era como lo que significa ahora. Sin embargo, pues no era un adolescente o no era un joven. Génesis 12 comienza el trato de Dios con este hombre llamado Abraham. Le dice, sal de tu tierra,
de tus parientes a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le hizo caso. Posiblemente mucho de eso usted ya lo sepa y solamente estemos recordando. Génesis ahora aquí en el versículo, déjeme ver. Génesis capítulo 13, si usted va conmigo al capítulo 13, versículo 14 al 17 dice: y el Señor dijo a Abraham, todavía Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Ahora, si usted ya está familiarizado con el relato de Abraham, el Señor le dijo: vete de tu tierra, de tus parientes, se va. Leímos que dice que toma a Lot, su sobrino, y se fue. Cuando comienza a cumplirse la palabra de Dios y comienza a hacerse numerosos sus ganados y sus posesiones, entonces los pastores de Lot, como los pastores de Abraham, comienzan a pelearse por los buenos pastos, por la tierra que tenía buenos pastos. Y no hay cosa más fea que los pleitos familiares. Entonces, en medio de eso interviene Dios y Abraham toma una decisión y le dice a su sobrino: ¿sabes qué? Tenemos que dividirnos, escoge. Y te voy a dar la oportunidad que tú escojas primero. Entonces, Lot mira la región de Sodoma y la mira muy productiva, la mira muy buena, con mucha posibilidad, y se va a la región de Sodoma. Y entonces se queda Abraham ya solo y recibe, no diría otra promesa, sino que se amplía la promesa de Dios. Y entonces le dice a él, le dice: camina toda esta tierra, porque esta tierra te la voy a dar a ti. Lo que leímos en el versículo del 14 al 17. Y no solamente le dice eso, sino que le dice: y de tu descendencia haré una gran cantidad de gente, así como no se puede contar el polvo de la tierra, así tú no vas a poder contar tu descendencia. Luego en el capítulo 17, vaya conmigo por favor, capítulo 17, versículo número 1, confirma el Señor ese pacto a Abraham, el pacto que venía haciendo con él, con este hombre desde el principio. Y dice: cuando Abraham, ahora mire, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, que si usted no tiene todavía 99, todavía hay chance de poder agradar a Dios. Porque a los 99 el Señor le dijo a Abraham, todavía Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Dice: y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y aquí viene el cambio de nombre, verso 5. Y no serás llamado más Abraham, es decir, exalted father o padre enaltecido, sino que tu nombre será Abraham. Es decir, le pone una H y una A de más, que quiere decir padre de multitudes. Porque yo te daré o te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré una o naciones y de ti, le dice también, saldrán reyes. Y sigue diciendo ahí: estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti. Esto es muy importante porque le dice, mira, este verso es muy importante, verso 7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después
de ti. Y le recalca, le dice, y a tu descendencia te voy a dar la tierra que te prometí, la tierra de Canaán. Y ahí mismo Dios le revela y le dice, y te adelanto que tu descendencia va a ser cautiva por un pueblo y va a estar cautiva por 400 años. Pero al final de ese tiempo, cuando la maldad del pueblo que ahorita está en la tierra que yo te he prometido, es decir, Canaán, fíjese cómo es Dios, prometió una tierra que ya tenía gente, pero así es Él. Y de hecho, como el mundo es de Él, pues Él hace lo que quiera. Y entonces le dice, cuando la maldad de esta gente, es decir, de los cananeos, los amorreos, toda la gente, los fereceos que vivían en esa tierra de Canaán, cuando la maldad de esta gente haya colmado mi paciencia, diríamos, o ha llegado al punto cúspide de su maldad, entonces tu descendencia que está cautiva, y nosotros, usted si conoce ya un poco de la Biblia, sabrá que esa descendencia estaba cautiva en Egipto. Y curiosamente 400 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Y salió cuando la maldad de los cananeos colmó la paciencia de Dios y le dice al Señor, y cuando eso pase, tu descendencia va a salir, pero no va a salir con las manos vacías, sino que va a salir enriquecido. Y si usted ha leído el relato de la liberación del pueblo de Israel con las 10 plagas, sabrá que Dios le dice a Moisés, dile al pueblo la noche que iban a salir, que pidan a sus señores o a los que los tenían esclavizados, que les pidan bienes. Y entonces dice que Dios dio gracia al pueblo y los colmaron de bienes. Les dieron oro, les dieron plata, les dieron posesiones y el pueblo salió enriquecido, cumpliendo la palabra que Dios le había dicho a Abraham, que su pueblo, su descendencia iba a estar 400 años, y ahora nosotros sabemos que fue en Egipto, pero cuando salió, salió enriquecido. E iba a volver a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que era la tierra de Canaán, que estaba ocupada, por supuesto. Pero como el Señor se la había dado, lo único que el pueblo tenía que hacer era creer para poder poseer la tierra. Y fue lo que pasó. Los que no creyeron, no la poseyeron, tuvo que pasar 40 años para que surgiera una nueva generación que creyó y poseyó esa tierra de una manera sobrenatural. Ahora, en base a eso, entonces, quiero que vayamos una vez más a Génesis 15, porque le estoy diciendo lo que sucedió con la vida de Abraham, que sin duda alguna usted ya lo sabía, pero nada más como recordatorio general. Y lo que leímos en el versículo número 6 del capítulo 15, quiero que veamos del versículo 1 al 5, para poder entender ahora este verso de una mejor manera. 15:1 dice, el Señor le promete un hijo a Abraham. Ahí todavía no le había cambiado el nombre, pero vino la promesa y le dice, después de estas cosas, cuando habla aquí de después de estas cosas, está hablando de que, déjeme hacer una pequeña pausa aquí. Una vez más, usted que ha leído la vida de Abraham sabrá que como Lot, su sobrino, se fue a Sodoma. Si yo le hablo hoy y le digo Sodoma y Gomorra, ¿qué le viene a la mente? Fuego, azufre, destrucción. El Señor destruyó esas ciudades. Pero antes de que llegara la destrucción, esas ciudades se van a pelear. Tienen una guerra de 4 reyes contra 5 reyes. Y las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran los 4 reyes, son vencidas por los 5 reyes. Eso a Abraham no le importaba en lo absoluto. El punto era que en Sodoma estaba su sobrino. Está como aquella frase, ¿verdad?, que se dice, el problema no es que mienta, el problema es que me miente a mí. Es decir, no tenía ningún problema Abraham con que esos reyes se destruyeran ellos mismos. Esa no era su tierra ni eran sus promesas. El problema es que allí estaba su sobrino. Entonces, cuando se entera, dice la Biblia de que toma
si no me equivoco, con el número 318 de sus siervos. Oiga bien esto. Con 318 de sus siervos y 3 personas más que surgen ahí en el relato, que eran aliados a él, pero no eran de su casa, va a pelear en contra de los 5 reyes victoriosos. Y vence. Y viene de regreso Abraham, que fue con 318 de sus siervos, y 3 más que se le habían aliado ahí, regresa victorioso. Entonces el rey de Sodoma, que no lo habían matado, sale a su encuentro y le dice, bueno, estoy parafraseando esto, pero le dice, te felicito y mira, quédate con todo lo que era mío, aunque por derecho hubiera sido de Abraham, o de Abraham en este caso, ¿va? Pero le dice, quédate con todo, simplemente dame a las personas y quédate tú con todas las cosas. Y Abraham le dice, no, lo que es tuyo te lo devuelvo, porque no quiero que más adelante vayan a decir que yo fui bendecido o que Abraham fue enriquecido por medio del rey de Sodoma. Y en esa situación surge en la historia un personaje muy importante que se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y es el personaje de Melquisedec, que es, dice, un sacerdote del Dios Altísimo, eso significa su nombre, que sale al encuentro de Abraham, y Abraham le da el diezmo como un reconocimiento de querer la bendición de Melquisedec, y Melquisedec entonces lo bendice. Y de eso hablamos unas semanas atrás en relación a eso. Y por la bendición, ahora, la bendición de Melquisedec sí la recibe Abraham, o Abraham en este caso. Rechazó la del rey de Sodoma, pero sí recibe la bendición de Melquisedec. Y en esa situación, después, cuando leemos aquí en el verso 15 que dice, después de esas cosas, está hablando acerca de lo que le estoy comentando ahorita, de que rescata a su sobrino con 318 hombres, rechaza el ofrecimiento de Sodoma y acepta la bendición de Melquisedec. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, que era, diríamos, el pariente más cercano al cual le iba a quedar todo lo que Abraham tenía. Pero él dice, no tengo hijos. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será es decir, Eliezer, que era un pariente considerado porque era un siervo nacido en casa, dice, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo. ¿Se recuerda que leímos antes que lo había llevado y le dijo, como la arena del mar, así va a ser tu descendencia? Ahora viene y le dice, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Solo como una pausa le pregunto, ¿alguna vez usted ha tratado de contar estrellas? Se vuelve loco uno, hermano. Porque uno está contando y de repente, esa ya la conté, no la conté, y comienza otra vez, hermano. Porque hay unas que a veces no se miran, a veces se miran, y es difícil. Entonces, imagínese en aquella época donde no había luz eléctrica, porque es decir, cuando usted está viendo al cielo, por ejemplo, si va a la ciudad en medio de Manhattan, mira para arriba, no va a ver nada, porque hay tremenda luz de abajo que no se mira nada. Pero si se va a un lugar, a la montaña donde no hay luz, usted va a ver, y obviamente en una noche, no como la de hoy, que estaba nublado tremendamente, ¿verdad? Que esté claro, usted va a ver la inmensidad de estrellas. Bueno, haga de cuenta que eso es lo que está pasando en ese momento en la vida de Abraham. Le dice, mira las estrellas, algo impresionante que debe haber sido ahí. Y le dice, así será tu descendencia. Mire, qué cosa más singular. Dios diciéndole a este hombre que tenía ya una edad avanzada, tu descendencia va a ser grande. Y como leíamos más adelante, no vino el cumplimiento de eso,
sino que hasta que Abraham tuvo 99 años, más el año de embarazo. Es decir, que Isaac tuvo un padre de 100 años. Ahora, en este caso, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de Abraham, bueno, la misma biología demuestra que el hombre, aún estando en un estado grande de años, puede engendrar, pero el punto no era tanto Abraham, el punto era su esposa, que andaba también por ahí, pues. Ya no solamente había sido estéril toda su vida, sino que ahora en la edad avanzada de viejita, vamos a decir, resulta que le dice, vas a quedar embarazada. Por eso es que ella en un momento determinado se ríe, pues. Dice, ¿qué locura es? Pues es una locura. Y por eso le cambiaron el nombre de Sara a Sarai. Y en este caso, entonces, el punto es que se cumple a los 99 años de Abraham, resulta Sara embarazada y nace Isaac, que venía a ser el descendiente. Ahora, en medio de esa situación, todo eso está en la vida de este hombre. Leemos en el verso 6 que dice, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció como justicia. Una vez más, verso importantísimo. Y Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó como justicia. Dos palabras claves que las voy a escribir aquí porque es lo que quiero que quede en nuestros corazones. Una es creer, que es sinónimo de fe. Y otra es, o diríamos, y esto es equivalente, esto es equivalente a justicia. Ahora, dos cosas que yo podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, bíblicamente es algo importantísimo que usted y yo no podemos darnos el lujo de ignorar y ver cómo es que esto trabaja. Porque si Abraham no hubiera tenido fe, no hubiera sido considerado justo. Y cuando usted tenga la oportunidad, trate de ver en el libro de Proverbios y busque la palabra justo, justo, justo. Y se va a dar cuenta de todas las bendiciones que vienen a los justos. Lo contrario a justo, y si lo vemos desde la perspectiva del libro de Proverbios, es impío o el malo. Pero cuando vemos todas las bendiciones de los justos, es algo impresionante, una vida llena, abundante de bendiciones. Y entonces a Abraham le caen todas esas bendiciones por el simple hecho de que le creyó a la palabra de Dios. Con esto debo de aclarar, y Dios no nos pide a que nosotros creamos cualquier cosa. Mire, usted debe de tener cuidado a qué va a creer. Por eso, Dios nos ayude, Dios me ayude a que la instrucción que de este lugar salga sea una instrucción que viene de este bendito libro que nos conviene creer. Porque ha probado que sus profecías, que sus promesas han sido verdaderas y seguirán siendo verdaderas. Como dice el mismo profeta, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El libro de Pedro dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que Cristo venga. Lo dice en otras palabras, pero ese es el sentido que está poniendo. Entonces, cuando Abraham le cree, le pregunto, ¿a qué le creyó Abraham? A Dios, que le habló por visión, le confirmaba, y entonces él le cree. Y dice, por el hecho que me creyó, voy a ponerlo de este punto, por el hecho de que Abraham me creyó, entonces yo ahora lo veo como justo, y si Abraham es justo, debe de recibir todas las bendiciones que son para los justos. Porque el reino de Dios dice que no es comida ni bebida, el apóstol Pablo lo habla en Romanos, sino que dice que es, punto número 1, el reino de los cielos es justicia. Fíjese, es justicia. Es decir que
En el reino de los cielos no hay, no sé cómo le llamen en su país, pero no hay cuello, no hay palanca, no hay preferencia. ¿Amén o no amén? Por si usted y yo nos creíamos los preferidos de Dios. Déjeme preguntarle algo. Si así fuera el reino de los cielos, ¿no nos causaría algún tipo de incomodidad? Yo le estaba comentando a mi esposa hoy cabalmente. Quizá usted dirá, pastor, usted está llegando a lo básico y como que nunca ha entendido lo básico. Puede ser, pero si aún así es, gloria a Dios. Y si Dios ahorita me está diciendo, apenas estás comenzando el ministerio, amén. Si Abraham a los 99 le dijo, anda de mí, sé perfecto, yo todavía tengo menos de eso. Pero una de las cosas que ha estado dando vueltas en mi corazón, aparte del tribunal de Cristo que le hablé la otra vez, y que se van ligadas a eso, es el hecho que, dice Pablo en Gálatas, de Dios, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y le decía a mi esposa hoy, fíjate que el punto de que Dios no puede ser burlado, eso yo lo tengo bien claro y toda mi vida lo he tenido muy claro, que Dios no puede ser burlado. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. El punto que me está cayendo el 20 es que podemos engañarnos. Por eso es que Pablo habla y dice, no os engañéis. Es decir, en un momento determinado puede el hombre pensar, decir, bueno, me está yendo bien. No me ha caído un rayo y hoy que tuvieron tantos y no me cayó, sin duda alguna, pues si no me cae hoy, ¿cuándo me va a caer? Todo va bien, mi trabajo todo va bien, la familia todo va bien. ¿Vea? Y en un momento yo puedo engañarme, aunque yo sé, o usted sepa, o alguien sepa, de que no estamos bien con Dios, por el hecho de que no nos ha pasado algo, digamos, yo creo que Dios no se ha dado cuenta. Y por esa razón es que Pablo habla y dice, no se engañen o no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre, y usa esta palabra, y dice, fíjese que no dice, porque todo lo que el hombre haga, eso le va a venir. Podría haber dicho eso. Pero ¿cuál es la palabra que usa? Porque, perdónenme, pero la palabra, hay cosas que tiene que ser uno bien cuidadoso de saber qué palabras fueron utilizadas, porque Dios por alguna razón dejó esas palabras. Pablo no dice, no se engañen, todo lo que hagan ustedes van a recibir eso. No dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? ¿Y cuando hemos visto nosotros que sembremos y a la hora ya cosechemos? ¿Alguien aquí ha visto? Quizá ahora con la genética pues puedan acelerar el proceso de crecimiento, así como aceleran el crecimiento de los pollos de engorde, ¿va? Que dice que les dan hormonas a tal magnitud que los hacen con más pechuga de lo normal. Por usted va a ver unas pechugonas que usted dice hacer un pollonón, pero no era un pollo normal, lo único es que les dan hormonas para que puedan tener mucho más carne blanca. Y mire, aquí le voy a hacer una pausa, hermano. Y usted me va a decir, hermano, en esa sanda, miren, palabra. Yo le recomiendo hoy en este tiempo, ¿cuántos queremos tener buena salud? Si usted se pone a ver qué tengo que comer para tener buena salud, le aseguro que le va a dar dolor de cabeza. ¿Qué va a decir? ¿Cómo le hago? Es decir, si realmente las conclusiones que yo he llegado sobre esto, y he leído y me he informado, no poco, un tantito, hermano, tendríamos que comer 100% orgánico. No solo cuesta encontrar eso, sino que el precio es 3 veces hasta 4 veces más de lo normal.
Y muchas de las cosas son mentirosas porque dicen orgánico, pero no dice 100% orgánico. Por ejemplo, yo voy a decir algo. ¿Cuántos han oído acerca de que es bueno comer o tomar omega 3? Un aceitito que se encuentra en algunos pescados, ¿verdad? Fíjese que antes el omega 3 usted lo podía agarrar de la carne. ¿Por qué? Porque las vacas comían grano, comían hierba, que contiene omega 3. Ese omega 3 lo mantenían y cuando usted se comía un bistec, comía también omega 3. Pero ahora no las alimentan con cosas naturales. Ahora las alimentan con productos que tienen omega 6. Cuando usted come carne, tiene omega 6. Y el omega 6, en un lenguaje rápido de entender, significa colesterol, entre otras cosas. Por eso le dicen, no coma carne roja. Porque no, las vacas ya no comen lo que comían antes. Ahora, el problema, cuando uno mira todo esto, dice, Dios mío, y eso causa hipertensión, eso causa un sinfín de cosas, problemas respiratorios, circulatorios, nerviosos, de todo, hermano. Ahora, ¿cómo le hace uno? Por eso en la palabra que doy dice, de todo lo que hay en la carnicería, dicen Corintios, comed. Porque por medio de la palabra y la oración son santificados los alimentos. Entonces yo le voy a recomendar como su pastor algo muy importante. No coma nada sin antes santificar. Ahí usted, mira, ay pastor, ¿usted cree esas cosas? Yes, my friend. Y como me enfrento con un peligro terrible desde un tiempo atrás, no estoy comiéndome nada sin decir, Padre, lo santifico y con fe. Señor, esos omega 6 se transforman en omega 3. Ahí usted, yo hoy se lo dije. Hoy se lo dije. Y eso crea una identidad, porque todo lo que hacemos, tiene que haber una razón por la cual lo hacemos. La razón por la cual levantamos las manos, la razón por la cual nos postramos, la razón por la cual danzamos, la razón por la cual hablamos lenguas, la razón por la cual adoramos al Señor, la razón por la cual hacemos lo que hagamos, tiene que tener una razón de fe, porque no somos tontos. Somos un pueblo que tenemos la mente de Cristo. Y lo que hacemos, aunque parezca locura para el mundo, es algo que tiene una visión de eternidad. Porque le voy a decir, este Abraham que recibió tantas promesas, dice la palabra de Dios, que habitó en tiendas. Tenía para poderse hacerse la mejor casa del mundo. Sin embargo, escogió habitar en tiendas. Dice la Biblia, porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Abraham no era un hombre tonto, que estaba, hermano, desconectado de la tierra. No, simplemente él sabía que tenía una función que desarrollar acá. Ahora, regáleme unos 10 minutos y vamos a terminar. Yo no soy muy extenso, pero les prometo a las 6:30, como siempre, terminamos. ¿Cuántos dicen amén hoy? A lo menos si hoy sale usted diciendo amén, pastor, yo pues voy a tratar de orar por todo lo que vaya a comer, bendecirlo. No vaya a hacer una oración kilométrica, ¿verdad? Que, Padre Santo, y invoco el pacto de Abraham, Señor, y yo veo las estrellas. Solamente con fe. Lo bendigo, Señor, bendigo esto, bendigo. Por supuesto, esto no es que le esté dando yo carta blanca, que, pastor, entonces usted me está diciendo que con que yo bendiga, como lo que sea. No, porque entonces usted está violando el tener dominio propio. O sea, cuídese, vea qué es lo que le hace daño, pero ¿qué no está contaminado en este tiempo? Lo que usted vaya a hacer poniendo de su parte lo que tiene que poner, porque a eso vamos a llegar, bendígalo, con fe. Ahora, si no cree, aunque lo bendiga, llore y le eche aceite, no va a pasar nada, pero si usted cree, va a suceder algo. Es lo que la palabra de Dios dice, si creemos la Biblia. Ahora, la frase que le quiero marcar es que en el versículo 6 del capítulo 15 dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Sí me explico?
que porque él era considerado como justo del cielo, le iban a venir un montón de bendiciones, pero realmente tenía las obras de justicia, posiblemente sí, posiblemente no todas cuando comenzó, pero el punto es que como creyó, el cielo comenzó a bendecirlo porque Dios había dicho esto. Ahora, quiero que vayamos rápidamente a ver los pasajes donde aparece esto. Son 3 pasajes, a lo menos hay más, pero estos son los principales. Romanos 4, vaya conmigo rápidamente, por favor, al libro o la carta de Romanos. Versículo número 4. Dice, verso 1, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, verso 3, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo está hablando acerca de que para ser salvo ahora ya no había que guardar todo lo que la ley de Moisés decía, sino que simplemente creer. Y está utilizando la misma frase que encontramos en el 15:6 de Génesis. Dice, porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, lo que Pablo está tratando de decir es, ya no tienen que guardar la ley, lo que tienen que hacer ahora nada más es creer en que por medio del sacrificio de Jesús todos sus pecados fueron borrados, y con que creamos eso, entonces no necesitamos hacer las cosas de la ley porque todos nuestros pecados son borrados. Pero está utilizando en la escena, el momento en que Abraham dijo esas palabras, o dijeron de Abraham esas palabras. Otro pasaje que podemos ver es en Gálatas capítulo 3. Vaya conmigo a ver Gálatas capítulo 3. Versículo 6 dice, igual sobre el mismo principio de creer en que el sacrificio de Jesús limpia de todo pecado. Antes de leer esto, le voy a recordar algo que una vez yo le he dicho varias veces. Una vez un judío que estaba ya a punto de ser rabí, nos dijo a unas personas, lo que yo estoy casi en su totalidad de acuerdo con lo que ustedes creen. Lo que no creo es que ustedes digan que solamente por recibir a Jesús y creer en Jesús, ustedes ya sus pecados fueron perdonados. Eso es imposible, eso no hace sentido con la ley. Y sobre esa manera de pensar es que Pablo está hablando a los romanos, a los gálatas, de que creyeran en el sacrificio de Jesús y que les iba a otorgar derechos de justos. Y en Gálatas 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Mire, aquí se habla de Abraham como el creyente. Pero ¿quiénes dice que son bendecidos? Los que son de fe. Por eso le recalco que estas dos palabras son importantes, porque yo tengo que tener fe. Y si tengo fe, soy creyente. Y si tengo fe, voy a ser descendencia de Abraham. Y dice, versículo 9, así que los que son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado, esta palabra, nadie es justificado, le puse aquí justicia, dice, nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por fe. Es decir, que nadie puede tener vida eterna a menos que tenga una fe salvadora. Nadie. Nadie puede tener vida eterna, vida verdadera, porque si no tenemos vida eterna, déjenme ponerlo en este aspecto. El que no tiene vida eterna está muerto. Como dice en inglés, it's just a matter of time. Y se va a morir. Es solo cuestión de tiempo y se va a morir. Aunque esté súper saludable, es cuestión de tiempo y se va a morir. Es decir, está más muerto que vivo. Pero el que tiene vida eterna, aunque muera terrenalmente, tiene vida eterna. ¿Y qué nos da esa vida eterna? Dice la fe, porque el justo
por esa fe vivirá. No sé si me estoy explicando, hermano. Pero le digo esto porque es importantísimo creerlo y saberlo. Y dice, el justo por la fe vivirá. Y concluyamos con el Santiago capítulo 2. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Los católicos dicen que no, pero sí. María tuvo más hijos. Santiago capítulo 2, del verso 20, vamos a ver algo aquí muy importante. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ahora, posiblemente aquí venga una cuestión. Wait a minute. ¿Cómo está diciendo aquí que es por fe y no es por obras? Mire, en Romanos leímos que dice de que Abraham no fue justificado delante de Dios por las obras. Porque delante de Dios, es decir, delante del cielo, lo que nos hace justos es nada más creer. Sin embargo, aquí Santiago está hablando acerca de delante de los hombres. Bueno, ahí está el pasaje, ustedes pues, si le interesa, pues, lo ve más en su casa. Pero ese pasaje que le estoy diciendo allá. Pero el relato de Abraham yo creo que usted lo conoce muy bien. Lo que está diciendo Santiago es que la fe sin obras es muerta. Que si alguien viene y me dice a mí, la fe que es invisible, y me dice, muéstrame su fe, ¿de qué manera puedo mostrarle mi fe que no se ve a alguien que me está diciendo que se la demuestre? Sino solamente con acciones, con obras. Es decir, ¿cómo sabemos que alguien ha nacido de nuevo? Pues le voy a decir algo, porque ya no habla igual, porque ya no actúa igual, porque ama a su prójimo, porque va a la iglesia, quiere aprender más de las cosas de Dios, porque lee la Biblia, porque ora. De esa manera, entonces sabemos que esa persona es cristiana. Oí a alguien que decía que una vez fue a visitar a alguien a la cárcel, y el que estaba en la cárcel le dijo, yo soy cristiano. Y entonces él le preguntó, bueno, tú eres cristiano, le dice, ¿y por qué estás aquí? Le dice, ¿estás aquí porque fuiste perseguido por la fe? Le dijo, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo manejo muy rápido y me han puesto muchos tickets y no los he pagado. Y entonces, y comenzó a decirle todas sus cosas, ¿verdad? Y le dice, y por eso me metieron a la cárcel. Después de verlo, dice que le dijo este pastor, ¿sabes qué? Hazme un favor, ya no digas que eres cristiano. Porque nos haces ver mal a los que realmente somos. Es decir, poniendo en un punto muy extremo, pero es una realidad. Otra persona lo decía así, suena más extremo. Dice, hay gente que no se avergüenza del evangelio, pero el evangelio sí se avergüenza de ellos. ¿Qué le quiero decir con esto? De que no hay manera que el mundo, no Dios, que el mundo vea que somos cristianos si no es porque haya un cambio en nuestra vida distinto, nuestro lenguaje distinto. Por eso le digo yo, ¿cómo vamos a demostrar que somos cristianos? No porque lo tengamos que hacer a ver, que me miren, everybody, look at me please, I'm gonna bless my food. No, pero cuando usted va a algún lugar, especialmente un lugar público, y de repente en medio de todo eso, hermano, usted viene y toma un tiempo, Señor, santifico sus alimentos. La gente se le queda viendo. Dice, este es raro, este es creyente. Por las obras. O carga una Biblia, o la música en su carro, o un sticker, o una t-shirt con un mensaje cristiano, qué sé yo, cualquier cosa. Por medio de las obras, la gente va a saber que somos cristianos. Entonces, para concluir en 2 minutos. Abraham tiene a su niño, está disfrutando la promesa de Dios. Si lo tuvo a los 100, tenía alrededor como de 115, cuando el Señor le dice, Abraham, necesito un favor. Tell me, Lord, I need you to sacrifice your only son that you love. Necesito que sacrifiques a tu único hijo a quien amo. Y usted sabe el relato, no se lo voy a hacer largo hoy. Y sube al monte a sacrificarlo. Pero si usted lee bien en Génesis ese relato, qué maravilloso. Dice que le dice a los que iban con él,
espérennos aquí, porque yo iré o iremos y volveremos. Dígame si no era un ejemplo de fe. Iremos y volveremos. Ahora, lo que yo quiero que vea aquí en 10 segundos. ¿Se imagina usted cuando Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero? Y él comienza a amarrar a su hijo. Ahora, le pregunto, ¿qué es? Porque nos podemos poner a pensar en la vida de Abraham, pero por un momento le pregunto, ¿qué estaba pensando Isaac? La promesa de Dios fue, te bendeciré a ti y a tu descendencia, ¿sí o no? Entonces, era importante, I'm finishing, era importante que la descendencia fuera enseñada en qué es fe. Y alguien dijo que con la fe que Abraham tenía, obviamente fue una salvada que el ángel le hubiera dicho, detén tu mano cuando iba a clamar el pedernal en el corazón de Isaac. Pero alguien decía esto, y yo le repito lo que oí. Decía, quizás fue una decepción para Abraham. Porque Abraham dijo, voy a ser testigo. Porque está escrito ahí, que dice que él dijo eso porque sabía que si Dios se lo pedía, poderoso era Dios para levantárselo de las cenizas. Otras palabras diciendo, si lo mato, voy a presenciar cómo Dios me lo devuelve de una manera sobrenatural. Ahora le pregunto, ¿fue esta una lección importante para Isaac? Cierro entonces. Nuestra fe es importante. Para Dios, lo único que necesitamos es creer. Para que los hombres vean, lo que necesitamos es actuar sobre lo que nosotros creemos. Porque el justo, por su fe, vivirá. Oremos. Padre bueno, yo te agradezco, Señor. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder.